Hola, hola, muy buenas tardes. En nombre de todos los hermanos y hermanas que conforman la fraternidad del Santuario del Corazón de Amatista, les doy la más cordial bienvenida. Yo soy su hermano Miguel Arturo. Vamos con otra tarde de enseñanza metafísica. Estamos estudiando el libro Un manual para la ascensión por el amado Maestro Ascendido Serapis Bey. El Maestro Serapis Bey nos dice lo siguiente. Nos quedamos en un capítulo que se llama El Karma. El impulso básico de la fuente es descubrir más acerca de sí misma. Por eso es que todo en todas partes existe. La fuente sabe que su naturaleza es una de armonía plena en sí misma, es decir, ella se ama a sí misma y se ama a sí misma. La naturaleza, vamos a repetirlo. La fuente sabe que su naturaleza es una de armonía en sí misma, es decir, ella se ama a sí misma. Para explorar este amor necesita una posición ventajosa afuera de sí misma. Ella necesita ser capaz de mantenerse separada, de volverse a mirar a sí misma y de experimentar ese amor por sí misma. La máxima efectividad se logra si la parte que está observando se percibe a sí misma como separada del todo y a pesar de ello ama el todo como si no estuviera separada. Ustedes razonaron que la mayor dicha vendría cuando una parte de ustedes mismos, que se percibía a sí misma como separada, llegara a amar el todo a partir de su propia voluntad. Así ustedes decidieron continuar haciendo emerger posiciones ventajosas separadas, aceptando el riesgo potencial inherente para la especie. Como grupo, intentaron un experimento sorprendente, algo muy atrevido y ciertamente único en el universo. Decidieron borrar de las proyecciones que ahora les eran autónomas cualquier conocimiento y cualquier sentimiento de unicidad íntima con la fuente. Ustedes decidieron tener un velo entre su conciencia y el espíritu al momento de sus nacimientos, de manera tal que los recién nacidos olvidarían sus verdaderas naturalezas. Así pues, el ustedes, que está leyendo este libro, voluntariamente aceptó quedar sujeto a la amnesia al nacer. Borraron toda o la gran mayoría de su memoria de la naturaleza de sus espíritus al nacer para ver si sus yoegos serían capaces de darse cuenta de sus verdaderas naturalezas durante sus vidas en el plano físico. ¿O dejarían ustedes el plano físico aún en la ignorancia para verse sorprendidos al reunirse con el yo espíritu? ¿Y cómo tratarían ustedes a los demás de su misma clase? ¿Reverenciarían dichosamente al espíritu evidente en ellos y en el planeta o, por el contrario, se sentirían tan cercenados de sus propias naturalezas que negarían el espíritu de los demás? De ser así, ¿los verían ustedes como una amenaza y les harían daño? Se inventaron ciertas reglas para servir de guía a estas interacciones dentro del juego.
Cualquier intercambio entre dos seres encarnados debería ser equilibrado, bien sea entre ellos o entre otros encarnados del mismo yo espíritu, así se tratara de un acto de amabilidad o de crueldad. En este equilibrio es lo que ustedes han denominado la ley del karma. Por favor, recuerden que la fuente no Recuerden que la fuente no les impuso este aspecto del juego y que nadie se la pasa llevando cuentas. Ustedes y sus demás co-creadores le añadieron esta pequeña variación al juego. El karma se ha ganado una reputación muy mala debido a un pequeño malentendido. La ley de que un acto de crueldad debe quedar compensado por otro no es más que una limitada interpretación del karma de la tercera dimensión, pues la crueldad podría, de una manera igualmente fácil, quedar compensada por subsiguientes actos de amabilidad o de perdón de parte de la denominada víctima. Ustedes esperaban que a través de estas pistas, sus encarnaciones por fin se darían cuenta de lo que estaba sucediendo, saldrían de su amnesia y llegarían al punto de aceptación incondicional o de amor por los demás que aún sufrieran amnesia. Como algo colateral, recuerden que sus yo espirituales operan en el tiempo simultáneo y por lo tanto, una situación de karma entre X y Y durante una determinada vida podría llegarse a equilibrar entre X y Y en lo que ustedes perciben como una vida pasada. Así pues, el objetivo pleno del poder del haber ustedes adoptado un sistema basado en el karma fue el de crear situaciones intensamente emocionales para ver cómo podrían responder los aspectos de ustedes mismos del yo ego del plano físico. Asesinarían, robarían, lucharían debido al miedo o, por el contrario, actuarían ustedes a partir del amor para ayudarse, perdonarse y reconocer al espíritu en los demás. Por supuesto, la amnesia natal debía ser total en la mayoría de casos, pero cada vida específica contiene el potencial para despertar a su verdadera naturaleza. La comprensión no forzada de esa naturaleza y la ola de amor incondicional que automáticamente se sigue, les permite a ustedes, los jugadores de este juego cósmico de las escondidas, que de repente se encuentren ustedes al escondido y se den cuenta que siempre fueron ustedes mismos. La ley de la gracia. Lo que acabo de describir fue el juego hasta ahora. Mediante el consenso, los yo espirituales han decidido que ya es suficiente el aprendizaje del karma. A medida que el planeta se ha encarrilado por la vía rápida hacia la ascensión, debemos concluirlo prontamente. No se pueden crear más desequilibrios kármicos y los que aún queden no pueden o bien borrarse o acabarse de ejecutar a discreción de ustedes mismos. Es posible que ustedes sean testigos de un notable incremento de violencia dentro de los próximos años a medida que ustedes se sacudan de los desequilibrios remanentes. Tengo la esperanza de que ustedes
podrán ver ahora por qué su yo espíritu ha mantenido a su yo ego en la oscuridad. Ustedes se lo causaron deliberadamente para darse a sí mismos la experiencia y la oportunidad de comprender sus verdaderas naturalezas a partir de todas las pistas que había alrededor, para comprender la verdadera naturaleza de los demás y para ver a la fuente en todas las cosas. Para ayudarlos en este proceso y para acelerar las cosas, ustedes y la conciencia planetaria han colectivamente solicitado que la gracia de los Elohim traiga su energía a la Tierra. Esta energía les permite sacudir de sus campos esta vieja energía y romper cualquier viejo acuerdo kármico que tengan con otras encarnaciones, con las suyas propias o con otros yo espirituales o a lo largo del tiempo. La energía de la gracia borra todos los karmas. En la segunda parte vamos a ver algunas invocaciones para acelerar este proceso. Siguiente capítulo se titula ¿Y Darwin qué? Ya habíamos hecho referencia a Charles Darwin en este relato del origen de las especies del maestro Serapis. ¿Y Darwin qué? Mucho de este capítulo sobrevuela la teoría de la evolución, cómo salió el hombre a partir de la substancia primigenia y todo lo demás. ¿Y qué? Eso fue hace 100 años. Eso fue hace 100 años. Se trató apenas de una hipótesis basada en evidencia muy débil de todas maneras. Los paleontólogos han tratado de imaginarse el cuadro completo del rompecabezas de la creación a partir de unos pocos pedazos de huesos. La historia del origen de las especies no es una progresión lineal de abajo hacia arriba, sino una densificación no lineal de arriba hacia abajo. Otra vez, la historia del origen de las especies no es una progresión lineal de abajo hacia arriba, sino una densificación no lineal de arriba hacia abajo. Una densificación. Sus yo espirituales tienen cosas mejores que hacer que ponerse a supervisar cosas saliendo del mar, desarrollando pulmones, brazos, piernas y finalmente suficiente conciencia para poderse relacionar con sus creadores. Y si como algunos lo creen, las especies hicieron crecer a sus propios yo espirituales a medida que se iban desarrollando, ¿por qué están ustedes tratando de ponerse en contacto con ellas de nuevo? Allí no habría nada que encontrar. Y para resumir todo esto, pregúntense si parece plausible que algo pudiera arrastrarse desde el océano y desarrollar una brillante conciencia capaz de voltearse y explorar sus propios orígenes y naturaleza. No, amigos míos, la conciencia desarrolló a la humanidad. La conciencia desarrolló a la humanidad y no lo contrario. Ustedes son espíritu hecho carne. En vez de salir desde el lodo, ustedes descendieron desde el espíritu. Ustedes se volvieron densos más allá del punto de estar al tanto del espíritu.
y se han pasado los últimos pocos miles de años tratando de recuperarlo. El espíritu nunca se olvidó. El sendero de retorno aún está allí, solo que ahora ya posee un ascensor de alta velocidad. Sientan la verdad de esto adentro de ustedes mismos, que se siente más verdadero para ustedes. Evolucionar a partir de una sopa de proteínas, de alguna manera recogiendo estados de conciencia a lo largo del camino, y ahora convenciéndose a ustedes mismos que hay más en la vida que ser el descendiente de un protozoario, o comenzar como espíritu y tomar parte en un experimento para bajar la frecuencia de ustedes, a sabiendas de que para que el experimento fuera real, ustedes tendrían que olvidar su verdadera naturaleza como espíritu. Supongan que ustedes fueran inmensamente ricos, viviendo en una casa grande y bella, y quisieran saber qué se siente, por ejemplo, vivir como un indígena amazónico. Podrían participar en un viaje de campo y vivir con una tribu, pero estarían conscientes de que solo estaban simulando vivir así. Pero si se sometieran por completo a la hipnosis para reemplazar sus memorias con las de un miembro de la tribu, ustedes serían capaces de vivirlo bajo un realismo completo, no estando conscientes acerca de ustedes mismos como ninguna cosa distinta a la de un miembro de la tribu. Luego de algunos años, un equipo de psicólogos se los raptan y les restituyen sus memorias y los vuelven a reinstalar en sus bellas mansiones. Ahora sí saben lo que es vivir en la jungla. Ustedes comieron, durmieron, cazaron y vivieron con la tribu. Puede que ustedes hayan hasta procreado una réplica de sus formas físicas. Allá afuera en la jungla, ustedes pudieron haber tenido borrosas memorias de un estilo de vida distinto, un estilo de vida en el cual ir a cenar no requería matar en vez de ser muerto. De alguna manera un poco más civilizado y ya habiendo trascendido la supervivencia física. Bueno, gracias a sus yo-egos externos, ustedes como espíritus realmente conocen lo que se siente vivir en el plano físico, pero deben continuar el juego ahora. Si ustedes están recibiendo memorias borrosas acerca de otro modo de vivir, o sencillamente tienen el presentimiento de que hay más en la vida y que ustedes se lo están perdiendo, es porque se están despertando ante el hecho de que han estado en el plano físico de la jungla todos estos años, hipnotizados por el escenario sorprendentemente realista y por los sucesos. La película Pleno Recordar, Total Recall, nos provee un excelente modelo para esto. Allí una civilización del futuro usa la tecnología para implantar un conjunto completo de memorias, por ejemplo, de unas vacaciones. Después del tratamiento, ustedes están seguros de que todo en verdad sucedió, porque lo recuerdan. Piensen en sus últimas vacaciones, además del bronceado y de algunas fotografías, las cuales bien pudieron haber sido simuladas de todas maneras. La vacación existe solo en sus memorias. Pudo haber sido posible que ustedes se hubieran apenas tendido bajo una lámpara de luz solar y se hubieran implantado las memorias en sus cerebros. No, por supuesto.
¿Ello fue real o no lo fue? Pero, ¿cómo el conocer todo esto los ayuda a trascender emocional e intelectualmente? Él seguro lo fue, ¿y qué? ¿Cómo los ayuda a que vuelvan a abrir sus campos de nuevo para identificarse plenamente e incorporarse con el espíritu? Ello nos lleva al juego que reemplaza el karma, la expresión divina, como se le ha denominado. Capítulo 5. La expresión divina, el campo del espíritu. En el capítulo anterior hablamos acerca de cómo ustedes llegaron a donde están. Ahora examinémoslo con un poco más de detenimiento. Todo es energía coorganizada. El espíritu no es una excepción. La fuente es energía organizada y consciente a una escala inimaginable. En su continuo juego para conocerse a sí misma, se fragmentó. Estas particiones con análogas a pensamientos, estas particiones son análogas a pensamientos inmensos o planos de realidad que interactúan entre sí. No poseen ni nombres ni formas que ustedes sean capaces de reconocer y sin embargo están conscientes de sí mismas como parte de la fuente y también de sí mismas siendo ellas mismas. Imagínense muchos baldes de agua suspendidos en el agua y que todo el agua sea consciente. El agua en un balde sabe que continuamente está intercambiándose con el agua que está afuera. Sin embargo, en virtud del hecho de estar contenida, es consciente de sí misma como distinta al agua que está afuera. Por supuesto que los baldes son imaginarios, pero son análogos a los campos que apoyan la energía. Y el agua es análoga a la energía que los llena. Algunos campos son gigantescos, como por ejemplo los campos planetarios o solares, y otros son diminutos en comparación, como el campo de un átomo, pero todos ellos contienen y se nutren de la energía de la fuente. En adición a su interactuar entre los campos, esta energía consciente se fracciona también cuando mediante la característica de la frecuencia. Esta energía consciente se fracciona también mediante la característica de la frecuencia. Piensen en el teclado de un piano. Todas las notas individualmente están hechas de la misma cosa básica, vibraciones de cuerdas, pero cada nota a su vez implica y contiene todas las armónicas y subarmónicas, las notas que están en la misma posición relativa en las octavas superiores e inferiores. La fuente se fracciona a sí misma de maneras que son imposibles de describir, en estados de energía que reconocen su unidad y que a la vez son conscientes de otros estados de energía que conforman el todo. Cada estado de energía crea subarmónicas de sí mismo, cada una de las cuales a su vez está consciente de las subarmónicas de los demás estados de energía. Así pues, el espíritu de todas las frecuencias se conoce a sí mismo como la energía de la fuente que es pura, juguetona y creadora. En virtud de ser el espíritu En virtud de ser, el espíritu expresa la naturaleza de la fuente a través de los campos que él genera y a través de la energía que irradia de ellos.
Tomen por ejemplo a Ariel. Algunos de ustedes conocen a esta energía como un arcángel. Ariel es la función responsable de proyectar el campo requerido para el campo físico, el campo conducente para la energía que es necesario para brindarle apoyo a la energía que penetra a través de él al interior del plano físico. En ciertos puntos del campo, la conductividad se amplifica y el proceso es más eficiente, lo cual da como resultado la materia física o unidades de energía que se congregan y coagulan. En otras partes menos conductivas del campo, sencillamente no lo hacen, y todo ello se sucede así, mediante un acuerdo consciente. Es así como el espacio fuera una forma de pensamiento colectivo que ustedes todos mantienen, pero el sostener esta forma de pensamiento del espacio es, pues, apenas una de sus muchas funciones. Y en cualquier momento en el tiempo, la energía que realiza esta función es distinta de la que era hace un instante. Ya ha cambiado mientras ustedes leían este párrafo. Si te llamas María Sánchez, la energía que se desempeña como la función Si te llamas María Sánchez, la energía que se desempeña como la función de María Sánchez o cualquier otra función, en efecto, constantemente cambia. Ahora puede que la función de María sea la de explorar un aspecto de la maternidad, por ejemplo, el uso del poder en relación con un niño o con un padre enfermo, o una cualquiera del 1.000.000 de cosas que el espíritu desea explorar. También, y sin importar cuál sea la función, el mismo tema podría repetirse a lo largo de muchas encarnaciones, desde una perspectiva ligeramente diferente en cada caso. Así pues, la función de María Sánchez amplía la causa de la fuente, haciendo que la fuente aprenda más acerca de sí misma. La personalidad de María y su yo espíritu conjuntamente determinan cuán cerca ella va a estar de comprender su verdadera naturaleza como parte de la fuente y en consecuencia de experimentar su indivisibilidad con todo y con todos los que la rodean. Así pues, vemos el mundo del espíritu de dos maneras. Primero, el espíritu es energía pura y organizada, consciente de sí misma y de su unicidad. Bajo esta capacidad, él no hace nada, sencillamente es. Segundo, vemos al espíritu realizando ciertas funciones, por ejemplo, la de María, la de Juan, la de San Germán y por supuesto la de Serapis. La energía que realiza estas funciones está cambiando constantemente. La porción del espíritu que realiza la función de Serapis, por ejemplo, está cambiando todo el tiempo, pero aún así entiende la naturaleza de la tarea y mantiene la apariencia de uniformidad y continuidad. Las funciones varían en el ámbito de su cobertura, ya que, por ejemplo, la función de Serapis está relativamente bien definida y forma parte de otra función más grande encargada de apoyar la claridad intelectual que se necesita para la ascensión plenamente consciente en el ámbito de todo un planeta. Los diferentes niveles del espíritu realizan los niveles diferentes de esta función dentro de una operación muy bien coordinada.
Por ejemplo, el canalizador Tony es el nivel de mi función que hace que estas formas de pensamiento queden en papel y, en otro nivel distinto, estoy exponiendo esta información en la malla de la mente grupal del planeta para que todos puedan acceder a ella. De paso, no existe un director de orquesta para esta coordinación. Las unidades de conciencia que están al servicio del espíritu sencillamente saben qué es lo que está pasando y se mezclan con el nivel apropiado para, literalmente, prestar su energía. ¿Por qué sucede así? La respuesta nos trae de regreso al título de este capítulo. El espíritu posee un inexorable impulso para crear, mantener, destruir y volver a crear, y se la pasa anhelando todas y cada una de las oportunidades para hacerlo. Algunos niveles del espíritu tienen la tendencia, digamos, hacia la creatividad intelectual, mientras que otros prefieren limpiar viejos sistemas de creencias para abrirle campo a lo nuevo. La destrucción es tan creativa en todos los aspectos como la creatividad misma. No es más que una cuestión de punto de vista. El espíritu busca expresarse. La fuente se conoce a sí misma mediante su creatividad. El yo espíritu interior de ustedes busca expresarse a través del yo ego exterior de ustedes. Ustedes crearon los 3 campos de energía más densa de sus cuerpos y de su personalidad para tener espacios y medios en los cuales poderse expresar. Empacaron y permanentemente están empacando energía en estos espacios. Ustedes han colocado a sus yo egos en situaciones cuidadosamente diseñadas con los padres, la escuela y los amigos. Situaciones que imprimen creencias al ego desde una edad temprana. Cuidadosamente seleccionan la mezcla de energía que corre a través de sus campos y hasta cierto punto ustedes dejan que sus yo egos tengan que lidiar con ella. Pero todo esto no quiere decir en absoluto que el ego y el espíritu estén separados de manera alguna. Ustedes son su yo espíritus de la misma manera en que ustedes son cualquier cosa. Lo expresan mediante cualquier pensamiento, palabra y acción. Cuando actúan a partir del amor, le permiten a su espíritu que fluya a través de ustedes sin impedimento alguno. Cuando actúan a partir del miedo, demostrando odio, celos, avaricia, etc., están bloqueando el flujo del amor que proviene del espíritu. La única barrera entre el ego y el espíritu es el miedo. El miedo cercena al ego del espíritu, y a medida que ustedes, sus yo egos, van aprendiendo más acerca de sus verdaderas naturalezas, ese conocimiento comenzará a erosionar el miedo. A medida que vayan deshaciéndose de sus miedos, se permiten estar más conscientes emocional e intelectualmente, y ello deja que les penetre más amor. En este universo, la divisa básica es la emoción del amor. Ella se dará mañas para entrar de la manera que sea, y a medida que fluya hacia adentro, desaparece más el miedo, lo cual permite que fluya aún más amor hacia adentro y así sucesivamente. Así pues, el espíritu expresa a través del ego el yo, que conscientemente se conoce a sí mismo. Ustedes, sus yo egos, son la punta de lanza del campo físico de sus inmensos yo espíritu. Ustedes son sus ojos, sus oídos y sus manos. Sus yo egos se la tienen que ver con los acontecimientos que los rodean
descifrando qué hacer con respecto a cada uno, pero ustedes, como ego y como espíritu, conjuntamente deciden qué acontecimientos habrá en su devenir. ¿Cómo saber qué esperar? ¿Qué nos traerá la siguiente hora? Si ustedes supieran estas cosas, abrirían sus focos conscientes hasta incluir a sus yo espíritus. No defiendo que ustedes remuevan sus focos del plano físico completamente, porque negarían el por qué encarnaron aquí. Sí propugno, sin embargo, que se vuelvan plenamente conscientes respecto a los contenidos de cada uno de sus tres cuerpos más densos, como preludio para llegar a identificarse con el espíritu y para incorporar al espíritu en sus campos más densos. Así pues, el campo del espíritu es un campo más sobre y por encima de los tres que ya hemos hablado. Ustedes viven dentro de él, pero debido a que el espíritu no está limitado ni por el tiempo ni por el espacio, él está no solo alrededor de ustedes, como si lo están los campos, como si lo están los campos más densos, sino que este aspecto de ustedes está en todas partes. Él les otorga poder a todos los demás campos y se expresa a través de ellos. Ustedes no son, por lo tanto, simplemente sus personalidades, ni el estado de conciencia de sus yo, ego y externos. Ustedes son más, mucho más. La segunda parte de este libro trata acerca de cómo pueden reclamar esta identidad más grande y despertar hacia quienes en realidad son. Pero antes cerremos la primera parte mirando tres áreas. De mitos generalizados y generadores de problemas que abundan en la realidad de consenso. Mitos acerca del amor, de la verdad y del poder. Capítulo 6. Tres grandes mitos. Amor, verdad y poder. Capítulo 6. Tres grandes mitos. Amor, verdad y poder. Una de las limitaciones causadas por negar su parte espiritual es que pierden los beneficios del punto de vista más amplio de esa parte. Como resultado, se les encarnan muchas distorsiones respecto a las cosas cotidianas. Así ha sido por miles de años y, como consecuencia, están prontos a malinterpretar algunos aspectos claves de sus vidas. El vivir en la ignorancia ha sido algo apropiado para el pasado, porque si hubieran sabido más, hubieran malogrado el juego e invalidado esa parte del experimento que ustedes se propusieron lograr en este planeta. Pero ya llegó el momento de destapar la olla y les propongo que resolvamos tres grandes mitos: el amor, la verdad y el poder. El amor, la verdad y el poder. El mito del amor. El gran mito del amor consiste en que ustedes creen poder amar. El gran mito del amor consiste en que ustedes creen poder amar a alguien o algo, o por lo menos a ustedes mismos. Nadie puede amar a otro. Ustedes no pueden amarse a sí mismos ni amar a otros. ¿Por qué?
porque el amor no es un hacer, sino un permitir ser. El amor no es un hacer, sino un permitir ser. La mismísima energía a partir de la cual este universo está construido, la mismísima energía a partir de la cual este universo está construido, posee en sí misma una cualidad, una dicha de ser, una aceptación del derecho de todas las cosas para que sean, y un deleite en la expresión de todas las cosas a medida que ellas disfrutan su derecho de ser. Todos los seres provienen de la fuente y tienen el derecho divino a experimentar y expresar su divinidad. Y todos los seres tienen el derecho de disfrutar las expresiones de los demás, porque ellos en realidad no son más que uno solo, aunque ingeniosamente disfrazados para aparentar estar separados. El aceptar esta dicha y deleite de expresarse a ustedes mismos y a los demás es una experiencia maravillosa y constituye lo que yo denomino amor. Sin embargo, no pueden ustedes hacer dicha ni deleite. Solo pueden permitirles ser, dejar que los barra de cabo a rabo, como cualquier otra emoción. Y esta emoción no está condicionada, en realidad, a lo que cualquier otro ser esté haciendo. Se basa en conocer y experimentar la divinidad que hay en él. Si alguien que conoces está de malas pulgas, por ejemplo, aún así está expresando su divinidad, aun cuando esa expresión no te entusiasme. Así pues, el amor no es algo que hacer, es la respuesta desde dentro de ustedes a una frecuencia particular de energía que fluye no solo hacia adentro, sino también a través y alrededor de ustedes, de manera constante. Muchas cosas pueden hacer energía relativamente sutil del amor. El miedo, por supuesto, les impedirá sentirlo y distorsionará el poco que sientan. El miedo no es el opuesto al amor. Es el guardián que custodia el portón y sencillamente no les permitirá sentir las altas frecuencias de sus campos. Y sencillamente no les permitirá sentir las altas frecuencias en sus campos. El miedo se encuentra enraizado en sus sistemas de creencias o en sus opiniones acerca de la realidad, sin que tengan nada que ver con la realidad en sí misma. El amor consiste en permitirse sentir esta energía respecto a ustedes mismos, respecto a los demás y respecto al universo en general. Comienza con la aceptación del derecho de ser de ustedes y el derecho de ser de los demás. Esta aceptación crece hasta convertirse en un aprecio por ustedes mismos y por los demás de sus cualidades, dones y bondad básica. Y continúa creciendo hasta volverse un deleite y una fascinación respecto a ustedes mismos y a los demás. Así pues, ¿cómo dejar que esto les suceda? Comiencen por deshacerse de sus temores, de estar separados del espíritu, de ser incapaces de manejar la vida
de ser peores o mejores que los demás. Una vez que se vean a ustedes mismos y a los demás como seres inmensos y multidimensionales, embutidos en diminutos cuerpos, estos temores se desvanecerán. Una vez que se vean a ustedes mismos y a los demás como seres inmensos y multidimensionales, embutidos en diminutos cuerpos, estos temores se desvanecerán. Esto no tiene nada de fácil. En todo momento están nadando, se encuentran rodeados de una espesa sopa de miedo denominada la realidad del consenso. Peligro, alerta, voz de alerta con esa realidad del consenso. Algún día les contaré la anécdota de un niño tonto que se sentía el bicho raro y que por no ser el bicho raro, en todas partes, en la escuela, en la calle, en su colonia, en su región, en su familia, en todas partes, siempre se sentía el bicho raro. Y por querer ser igual a los demás, aceptó el consenso de la realidad colectiva. ¿Cómo le llamó aquí? La realidad del consenso. Y luego, ya que vio los resultados de aceptar la realidad del consenso, cuando vio los resultados, mejor dijo, no, vuelvo a ser bicho raro, es mejor ser bicho raro. Eso, ¿por qué alerta y por qué peligro? Porque vivimos en una cultura, culturalmente, América Latina sobre todo, y también Norteamérica, aunque diga que no. En Norteamérica no tiene nada de europea. El europeo tiene una mentalidad más hacia el individuo, hacia lo individual, hacia lo particular. Es más ¿cómo les diré? Piensan más en la individualidad, ¿no? En que son un individuo aparte de otros. Pero nosotros vivimos en América Latina y en otras partes del mundo, tenemos lo que se conoce como una cultura basada pues en el consenso, en el colectivo, en el consenso sobre todo. Tengo que hacer lo que hacen los demás, tengo que parecerme a los demás. No hay espacio para la diferencia, para la variación. Y es por eso dice, esto no tiene nada de fácil. Vamos a repetirlo. Comiencen por deshacerse de sus temores. ¿Cómo dejar que el miedo nos invada? Comiencen por deshacerse de sus temores, de estar separados del espíritu, de ser incapaces de manejar la vida, de ser mejores o peores que los demás. Una vez que se vean a ustedes mismos y a los demás como seres inmensos y multidimensionales, embutidos en diminutos cuerpos, estos temores se desvanecerán. Esto no tiene nada de fácil, ya que en todo momento están ustedes nadando, rodeados de una espesa sopa de miedo denominada la realidad del consenso. Toda esta realidad construida por el consenso de la sociedad, de la cultura, de la mentalidad colectiva, que no es nada más que la espesa sopa de miedo. No la tomes, no nades en esa sopa. Si siempre has sido bicho raro, sigue siéndolo. Es mejor ser bicho raro. Si a veces, por no tomar
Si pasaron la botella entre todas las amigas, amigos, están tomando la botella en la misma boca y tú por no parecer, por no caer mal, ay, no caer mal en otros países no se dice, pues por no hacerse al fino, ¿no? Al no ponerles cara de asco a los demás, pues te la tomas, porque ante todo está la cultura de lo colectivo, ¿no? Tengo que pertenecer al colectivo. Si yo muestro asco al tomar de la boca de la botella, ya me van a hacer a un lado. En otras mentalidades de otras culturas, de otros países, no existe eso. No existe eso. Simplemente saben que no deben tomar de la misma boca, de la misma botella todos. Pero pues en América Latina no. Así éramos antes del COVID. Antes del COVID. El COVID vino a traer, y ahora yo entiendo por qué en Europa hay más esta cultura del espacio individual, que cada quien tiene su propio espacio, el cual no debes transgredir. Los europeos no se acercan mucho al hablar. Los europeos no se abrazan con facilidad, simplemente se dan un apretón de manos. No se besan, no se saludan de beso con facilidad, ¿sí? Hay países en Europa donde simplemente no hay besos en el saludo. En España y en Italia, pues sí. Porque en América Latina tenemos una cultura más cercana a la española y a la italiana, a la portuguesa, a la del sur de Europa. Entonces, pero ahora entiendo, pues en Europa ya sabían desde antes que era vivir una pandemia, como lo fue la de la peste negra, y cuando se descubre, siglos, no muchos siglos, pero siglos después se descubre que esta peste negra y que todas las pandemias se transmitían por el intercambio de saliva. Esto se descubre a finales del siglo XIX en Europa, y es que se inventa el cubrebocas a finales de los 1800, de los 1800, ¿sí? Del siglo XIX. Y se inventa el cubrebocas, la mascarilla, pero se usaba solamente en hospitales. Luego este invento se utilizó cuando la fiebre española o la gripe mal llamada española, porque ahora se sabe que esta famosa gripe española o influenza española no surgió en España, surgió en el mismo lugar donde surgió el COVID, en China. En China, en Asia, sí, en China. La mayoría de las pandemias se han originado en China. Y no sé por qué estaba yo diciendo esto. Sí, y ahora esto ha traído un cambio en nuestras costumbres y en nuestra visión o nuestra percepción colectiva del espacio individual. En estos 2 años de pandemia, hasta en lugares muy tradicionalistas como aquí en Yucatán, por ejemplo, en los pueblos indígenas, en las poblaciones indígenas, donde la cultura indígena tradicional está viva, aún viva, pues allí no hay separación, no hay espacio entre las personas. Las personas comen en el mismo plato. Los indígenas mayas, así como los hindúes, como otras culturas indígenas del mundo actuales, y como lo fue también en Medio Oriente, y creo que en algunas
partes de Medio Oriente todavía hay esta costumbre de servir la comida en una fuente común y todos toman con un pedazo del pan que utilizan. Aquí utilizan el pan de maíz que conocemos en México como tortillas, que son las tortas del pan de maíz, pues, ¿no? Con la tortilla toman un poco de la comida, del guisado, y van comiendo, así como en la India, y como fue en Medio Oriente. Y les digo, parece que hay partes. Yo sí me preocupé por las poblaciones indígenas cuando escuché cómo operaba el COVID hace 2 años, cuando pues con los primeros reportajes y todo esto, yo sí pensé, esto va a arrasar en las comunidades indígenas porque todos ellos comen, pues ahora sí que del mismo plato y no hay distancia entre ellos. Siempre hay contacto corporal. El contacto corporal es importantísimo para la interacción. Si no hay contacto corporal, es símbolo de inarmonía hacia dentro de la comunidad. Tiene que haber contacto corporal. Y en el núcleo familiar, aún más. Muchos duermen en la misma cama, en la misma hamaca, porque aquí los indígenas duermen en hamaca, no duermen en esteras. Entonces, pues este tipo de estructura en la cultura privilegia el concepto de la realidad, del consenso. Si no hay consenso en la mentalidad colectiva, o sea, la mentalidad colectiva y la armonía social, sobre todo, está basada en el consenso ideológico y de costumbres y de gracias que ha ido cambiando. En la nueva era esto ha ido cambiando. Pero hasta hace unos 40, 50 años en partes de México, como por ejemplo aquí en Yucatán, hasta hace unos 20 o 30 años todavía no podías hablar de estos temas. La influencia de la religión era muy fuerte, muy fuerte. Hasta hace 30 años aquí en Mérida, Yucatán, nadie se hubiera atrevido a hacer lo que estoy yo, esta persona, yo haciendo. Un meridano no lo hubiera hecho. Nadie en Mérida lo hubiera. Primero, porque no había la tecnología. Y segundo, porque ibas a ser tachado de apóstata, de blasfemo, de que te estabas rebelando en contra de la iglesia. Pero hoy día, pues, no tengo miedo. O sea, lo pude haber tenido si esto hubiera sido hace 20 años. Pero sin problemas puedo mostrar mi Facebook a cualquiera y lo más que pueda, nada va a pasar. Nada va a pasar porque sí hemos ido ya abriendo esas fronteras, hemos ido abriendo esos candados que habían antes. Es la nueva era, al fin y al cabo, ¿no? Y todo esto está pronosticado por los maestros ascendidos. Pero tal y como veremos más adelante, esta no es otra cosa que la opinión de la gente acerca de lo que es real y no posee parecido alguno con la verdad. Pero tal y como veremos más adelante, esta no es otra cosa más que la opinión de la gente acerca de lo que es real y no posee parecido alguno con la verdad. Ahora, por supuesto, ustedes cuidadosamente construyeron la realidad del consenso a lo largo de miles de años y ha sido muy útil en el juego de la separación. Debido a los miedos profundamente enraizados que la mayoría llevan en sus campos,
no pueden diferenciar entre el amor y el miedo. En consecuencia, aquello que ustedes llaman amor, en realidad no es más que un intercambio manipulador de atención y de afectos. Aguas, aguas. En consecuencia, aquello que ustedes llaman amor, en realidad no es más que un intercambio manipulador de atención y de afectos. Yo ya les había dicho, si no yo, mi amada presencia de Dios en mí ya les había dicho en otras ocasiones, aguas, alerta cuando una persona, cuando tengan algún hermano, que el día que estén ustedes dando algún curso o ya estén en la función que me está tocando a mí ahora, pues mucha gente va a llegar a ti en busca de orientación. Ya les había yo dicho, aguas y alerta. Cuando empiecen los otros chelas a querer demandar, a manipularte en atención y en afecto, ya sabes que no te están amando como dicen. Solamente están buscando un intercambio manipulador de atención y de afecto. Como ya dijo el maestro Serapis Bey, amar es dejar ser. Dejar ser, no es hacer, sino es dejar ser. Enseguida te das cuenta. Enseguida te das cuenta cuando un estudiante es sincero y cuando no es sincero. Yo me doy cuenta, inmediatamente, no me engañan. A mí no me engañan. No me engañan. Y difícilmente me equivoco. Difícilmente me equivoco. Cuando de repente cuando el chela o estudiante ve que no te puede manipular, que no te puede influenciar, que no puede dirigir, que no puede manipular tu atención hacia esto o aquello o hacia sí mismo, se va, se desinteresa y se va. No continúa. Y eso pues no continúa de que no continúa ya en la metafísica completamente. No que, pues, bueno, si se cambió de maestro, si se cambió de grupo, bueno, no hay problema, que siga en la metafísica. Si contigo ya no quiso, pues está bien. No digo que no sea un estudiante sincero, simplemente consideró que con otro maestro o en otro grupo iba a recibir más, eso está bien. Pero si de un día para otro, porque tú nunca aceptaste entrar a este juego de intercambios manipuladores de atención y de afecto, como nunca entraste a esa dinámica, se da la media vuelta y se va, y hasta se le olvida que estuvo interesado en San Germán, que estuvo interesado en la llama violeta, y cuando le vuelven a preguntar, cuando se encuentra alguien, ¿por qué no volviste al grupo? ¿Por qué no volviste a la clase? No, es que ya todo eso de San Germán y la llama violeta es puro cuento, no es verdad, no, dejé de creer en eso. No, ahora estoy con otro, y de repente te das cuenta que ya anda en otro rollo, que se buscó otro rollo. Pues tú dices, es como una experiencia que tuve hoy, entre ayer y hoy, con una persona que estuvo interesada en alguna vez en la metafísica.
Pero yo desde el primer momento me di cuenta cuáles eran sus intenciones. Yo lo supe desde el primer momento. A mí tengo esta claridad para ver a través. Además soy lingüista y mi trabajo 15 años fue el análisis del lenguaje, el análisis del discurso, tanto en textos como oral. Así que difícilmente me puedan engañar. Y yo me di cuenta inmediatamente cuáles eran sus intenciones, que eran más bien de tipo comercial, o sí, de tipo profesional o comercial. Se quería hacer promoción, pues, venderme su producto. Yo me di cuenta, pero sí creyó que me engañaba, creyó que me iba a engañar. Y bueno, no quiero entrar en detalles, pero sí, el engaño, pues sí, creyendo engañarme, pues sí pisó terrenos con respecto a la enseñanza, pues sí, muy profundos, muy aventurados, que no cualquiera se atrevería a decirte. Bueno, me llegó a decir que sí había tenido contacto con la presencia tangible de alguno de los maestros ascendidos, ¿no? Hasta eso llegó a decirme, no, si yo sí, a mí sí se me ha presentado tal maestro. Ay, perfecto, le dije yo, qué bien. Entonces, pero algo dentro de mí me dijo, no sé, como que está buscando más bien atención. Está buscando más bien atención o está buscando otra cosa. O está buscando promocionar el área Y cuando me hizo una pregunta respecto al área que trabaja esta persona, que me dijo, yo trabajo tal cosa y tengo un consultorio de tal cosa. Ah, qué bien. Sí sentí como que quería jalarme como para ahí, ¿no? Pero ya de ayer a hoy, me salió con unas preguntas que yo fácilmente me di cuenta que ni siquiera ha leído nunca, ni siquiera ha leído Metafísica 4 en 1 de Connie Méndez. Ni siquiera eso, que es el primer paso en la metafísica, el libro de Connie Méndez, Metafísica 4 en 1, es el trampolín, es la introducción al mundo de los maestros ascendidos. Y con esas preguntas que me hizo, yo dije, y yo le di una respuesta aparentemente evasiva y me contestó, oh, comprendo. Y no era evasiva la pregunta, sino que era la verdad. Era la verdad de acuerdo a la enseñanza de los maestros ascendidos. Y yo, pues yo me di cuenta y yo lo comprobé. ¿Qué va a comprender? ¿Qué va a comprender? Si supuestamente platica con los maestros ascendidos, los conoce en su cuerpo tangible y viviente, y que ni siquiera los maestros ascendidos, ni siquiera a ellos les comprendió, menos me va a comprender a mí en un WhatsApp.
menos. Y se lo dije, ay, gracias, gracias por decir comprendo, gracias, lo dices por amable. Pero la verdad es imposible que se pueda comprender lo que no se comprenda después de haber leído a Connie Méndez o después de haber leído, aunque sea el libro de oro de Saint Germain. Menos me vas a comprender en un WhatsApp, menos. Y en 3 palabras, me pregunto que cómo sano, que porque él atiende las enfermedades con no sé qué, que él atiende en su consultorio este tipo de enfermedades y me soltó allí los nombrecitos rimbombantes con estas cosas que están de moda ahorita en la metafísica. Y yo solamente le contesté, yo no atiendo enfermedades, yo no curo enfermedades. Mi amada presencia de Dios, I am, yo soy, en mí irradia salud, y la irradia salud y eterna juventud. Es la verdad. Yo curo, yo no curo. Yo curo, yo no curo a nadie. Pero nuestra amada presencia de Dios, I am, yo soy, sí irradia salud. Entonces creo que lo tomó a mal, se molestó y me contestó, sí, comprendo. No, le dije, no le dije, lo dices por amable, pero no creo que en un simple WhatsApp se pueda comprender lo que no se comprendió después de haber leído a Saint Germain y después de haber leído a Connie Méndez. O sea, que me vengan a decir cómo curas de un metafísico a otro metafísico, no nos vamos a preguntar eso jamás. Ni creo que nadie aquí de ustedes creerían que yo estoy curando a la gente. Cada quien se cura con su amada presencia de Dios. I am, yo soy. El único, aquí no hay nada que curar porque no existe la enfermedad. Lo que existe es la resurrección del verdadero yo, el reencuentro, como dice el amado Serapis Bey, el reencuentro con el verdadero espíritu, con el verdadero yo, que es un yo espiritual. Eso es lo que existe, nada más. Que eso te puede hacer deshacerte de ciertas apariencias de enfermedades, de las así llamadas enfermedades, eso es otra cosa. Pero aquí no hay aquí no hay nada de eso, ni hay nadie que lo pretenda. Nadie pretende aquí que y ahorita te voy a curar. No. Aquí se va a curar el que quiere curarse. Y eso le pasaba al Maestro Jesucristo también. A eso le pasa. Cuando le decían, le dijo, creo que el leproso, Maestro, si quieres tú puedes curarme. Y Jesús le contestó, el amado Maestro Jesús, el Cristo, le contestó, quiero, sí quiero, cúrate, párate, levántate y anda. Ya estás curado, ya estás curado. Que en estas actitudes y respuestas del amado Maestro Jesús, vemos que él estaba claramente consciente de que él también respondía, tu fe te ha salvado, vete en paz, tu fe te ha salvado. Que lo que quiere decir es eso. Cuando vienen le dicen, maestro, gracias, no me des las gracias, vete en paz, anda en paz, camina en paz, porque tu fe o porque tu amada presencia de Dios en ti es la que te ha renovado.
haberte encontrado contigo mismo, haber descubierto, despertado, como dicen los metafísicos, haber tenido un despertar de la conciencia, es lo que te ha ayudado a que la salud, la armonía, renazcan o resuciten en ti. Pero pues Jesús estaba plenamente consciente de que no era él con sus allí. Jesús mismo estaba plenamente consciente. Yo creo que para hacer este servicio de la luz, por eso yo les dije en alguna ocasión, tienes que ser alguien que esté muy consciente de su realidad, de sus limitaciones y de sus alcances. Y como dice el amado maestro Serapis en este libro, es muy importante haber conocido la vida en la tribu y para que puedas recordar cómo era la vida en tu mansión. Saber distinguir entre tu yo en la tribu y tu yo en la mansión. Si no conoces esta diferencia, sí te puedes perder. Sí te puedes perder ahí de repente. Puedes perder el piso. Y eso es lo que no puede hacer un metafísico. Bien, hermanos, creo que ya es tiempo, sí, ya es tiempo. Vamos a dejarlo aquí y vamos a continuar. Vamos a continuar el próximo miércoles con este libro. Les agradezco muchísimo su participación y les agradezco muchísimo también sus donativos que me envían. Muchas gracias a todos los que envían sus donativos para el altar del Santuario del Corazón de Amatista, y algunos, como me lo expresan deliberadamente, te lo damos porque quiero dártelo, para que te tomes un café en mi nombre. Ay, pues muchas gracias, muy amables a esas personas que me agradecen, que agradecen a los maestros ascendidos, agradeciéndome a mí, que soy el que... Nada, gracias a todos, gracias. Les envío un gran abrazo y un beso a todos y a todas. Pero uno por uno, no todos sin distancia. Porque recuerden que ahora ya nos hicimos de la cultura de la distancia. Ya tenemos quinta ola. Así que hay que continuar con las precauciones. La enfermedad es una apariencia. La enfermedad no existe. La pandemia no existe. No existe el COVID. No existe. Es una apariencia. Pero ¿saben una cosa antes de que se vayan? Toda la materia es apariencia. El árbol, cuando abro la puerta de mi casa, hay un árbol frente. Ese árbol, 30 años estuvo allí. 30 años de mi vida yo abrí la puerta y vi ese árbol. Si en esos 30 años me hubieran dicho, ese árbol, ¿sabías que no existe esa materia llamada árbol? Es una apariencia. Yo le hubiera dicho, ay, claro que no. Llevo 30 años viendo el mismo árbol. Un día llegó un huracán, un ciclón, y se llevó el árbol. Se cayó, lo cortaron, y ese árbol no lo volvimos a ver luego. Entonces era una apariencia. Las apariencias
Su nombre lo dicen, no tienen tiempo, son apariciones, aparecen y desaparecen. Por eso decimos que la enfermedad y la materia es una apariencia. Pero ¿qué creen? Nosotros también somos apariencias, somos espíritu, pero en este mundo de las apariencias vivimos juntas casi el mismo tiempo y vamos a estar conviviendo con esas apariencias, así que hay que cuidarse, porque estas apariencias, ¿cuándo van a dejar de ser apariencias? Eso depende de los decretos, por supuesto, así que a cuidarse. Nos vemos mañana en la meditación y muchas gracias a todos.